Comenzaremos a trabajar con rectas de R3. Ecuación vectorial de una recta de R3. X es igual a P más T por A. X es un punto cualquiera de R3 de coordenadas X, Y, Z. P es un punto conocido por donde pasa la recta de coordenadas P1, P2, P3. T es un número real cualquiera y se llama parámetro. Y A es el vector director de la recta. Este vector define la dirección de la recta, de coordenadas A1, A2 y A3. Resumiendo, si conocemos un punto P por el que pasa una cierta recta y su vector director A, siempre podremos construir la ecuación vectorial de dicha recta. Es difícil representar una recta de R3 con lápiz y papel, pues este tipo de rectas viven en el espacio de 3 dimensiones. Como ejemplo, consideremos la recta x igual a 3, 2, 3 más t por 1, 2, 2. 3, 2, 3 es el punto de paso y 1, 2, 2 es el vector director. Representamos dos perspectivas distintas del gráfico de la recta dada en GeoGebra 3D. Observen que están rotados los ejes X en rojo e Y en verde. Entonces se puede observar el punto celeste es el punto de paso 3, 2, 3. Y el vector 1, 2, 2, está aquí, es la flecha con origen en el centro de coordenadas y extremo en el punto 1, 2, 2. Así generamos el vector. Entonces la recta es la negra, la que pasa por el punto y tiene la dirección del vector 1, 2, 2. Este gráfico muestra lo mismo, solo que con los ejes rotados. Ecuaciones paramétricas de una recta de R3. Poniendo la ecuación vectorial x igual a x y z, p igual a p1, p2, p3, a igual a a1, a2 y a3, se consigue la siguiente igualdad. Como sabemos por propiedades de la suma y del producto por un escalar entre vectores, podemos igualar miembro a miembro y las ecuaciones paramétricas de una recta de R3 está definida por x igual a P1 más T por A1, y igual a P2 más T por A2 y z igual a P3 más T por A3. T, recuerden, es un número real cualquiera. En nuestro ejemplo, en el ejemplo de la recta de la diapositiva anterior, teníamos que la recta tenía ecuación vectorial x igual a 3, 2, 3 más t por 1, 2, 2. Entonces, la ecuación paramétrica correspondiente a la variable x es x igual a 3 más t. Es decir, tomo la primera componente, P1, más t por la primera componente del vector director, t por 1. Queda x igual a 3 más t. Ahí la construyo de la misma forma. Y igual a la segunda componente del punto, 2, más t por la segunda componente del vector director, 2 más 2t. Y z, de igual modo, 3 más t por 2. Queda z igual a 3 más 2t. Ejemplo, hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos P igual a 1 menos 1, 1 y Q 0, 1 menos 2. Para hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por esos dos puntos, operamos como en R2. Dados dos puntos, puedo escribir la ecuación vectorial de la recta. Recordamos que se escribía del siguiente modo. X igual a P más T por la resta entre los puntos conocidos, Q menos P. Entonces, sustituyendo, realizando la resta, nos queda que la ecuación vectorial de la recta es 1 menos 1, 1 más t por menos 1, 2 menos 3. Ahora escribimos las ecuaciones paramétricas. Entonces, x es igual a 1 menos t. Y es igual a menos 1 más 2t, y z es igual a 1 menos 3t.
Si tenemos las ecuaciones paramétricas, podemos a simple vista extraer quién es el punto de paso y quién es el vector director. Entonces, el punto de paso es el 1 menos 1, 1, y el vector director es el número que acompaña o que multiplica al parámetro. Menos 1, 2, menos 3. Paralelismo y perpendicularidad en rectas de R3. Análogamente a lo que ocurre en R2, dos rectas en R3 resultan paralelas si sus vectores directores son múltiplos y resultan perpendiculares, o normales u ortogonales si el producto escalar entre sus vectores directores es 0. Ejemplo, hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P0, 1, menos 1 y es paralela a las rectas de ecuaciones paramétricas x igual a 1 menos t, y igual a 1 más 2t, z igual a menos 1 más t. Sabemos que dos rectas son paralelas cuando sus vectores directores lo son, entonces esto ocurre si tienen el mismo vector director o uno es múltiplo del otro. Entonces, como nos dan la ecuación paramétrica de la recta paralela, podemos extraer de allí el vector director. ¿Cómo hallamos el vector director de una recta dada en forma paramétrica? Observemos que las componentes del vector director podemos hallarlas mirando las ecuaciones paramétricas, ya que son los números que multiplican el parámetro t en cada ecuación paramétrica. Esto lo dijimos también en la diapositiva anterior. Si tenemos las ecuaciones paramétricas, que es lo que nos dan por enunciado, los números que multiplican el parámetro son las componentes del vector director de la recta pedida. Entonces, la recta pedida es la recta x igual a 0, 1, menos 1. Este es el punto de paso de la recta que nos piden porque nos lo dan como dato en el enunciado, 0, 1, menos 1. Y el vector director, al ser paralela a la recta de la cual tenemos las ecuaciones paramétricas, pudimos extraer el vector director. Como son paralelas, tienen el mismo vector director o un múltiplo. Entonces pudimos extraer el vector director. Menos 1, 2, 1. Menos 1, 2, 1. Entonces, así determinamos la ecuación vectorial de la recta. Otro ejemplo, hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 1, menos 1, 0 y es perpendicular a la recta de ecuación vectorial 1, 0, 1 más t por 2 menos 1, 1. Sabemos que dos rectas serán perpendiculares si lo son sus vectores directores, es decir, si el producto escalar entre estos da 0. Como ya conocemos el vector director de la recta dada, 2 menos 1, 1, restaría hallar un vector perpendicular a este. ¿Cómo hallamos en R3 un vector perpendicular a uno dado? Lo armamos conociendo el vector dado. Si llamamos A igual a ABC al vector que estamos buscando, ABC números reales, sabemos que el vector que estamos buscando es el vector ABC, pero sabemos que si multiplicamos el vector que estamos buscando por el que nos dan, el producto escalar nos tiene que dar 0. Entonces, si A toma el valor menos 1, si B toma el valor 0 y si C toma el valor 2, nos fabricamos un vector A, menos 1, 0, 2. Este vector A lo armamos de esta forma. Tomamos al vector conocido. Si hacemos 0 a una de las componentes, el vector conocido es el 2 menos 1, 1. Hacemos 0 a una de las componentes. Yo elegí hacer 0 a la segunda componente del vector. Y a las otras dos las intercambiamos de sus lugares, las cambiamos de lugar, y a una de ellas le cambio el signo. Entonces así me fabriqué el vector. Una hice 0, a las otras dos las cambié de lugar y a una le cambié el signo. Entonces falta chequear que efectivamente sean perpendiculares. Entonces, el vector que me fabriqué, menos 1, 0, 2, por el que me dieron como dato, 2 menos 1, 1, su producto escalar efectivamente da 0. Entonces, ya estamos en condiciones para armar la ecuación vectorial de la recta pedida. Nos dieron el punto de paso como dato, el 1 menos 1, 0, y con el vector que construí, tengo el vector director de la recta. Entonces la recta tiene ecuación 1 menos 1, 0 más t por menos 1, 0, 2.
Las rectas perpendiculares en R3 pueden cortarse en un punto, como en R2, y también pueden no tener un punto en común. En R3, las rectas que no son paralelas y no se cortan en un punto se denominan alabeadas. Ejemplo, determinar si las siguientes rectas son perpendiculares y hallar si existe su intersección. Entonces nos dan la ecuación de una primera recta en forma vectorial y de una segunda recta la ecuación en forma paramétrica. Nuevamente vemos que, de la ecuación paramétrica de la recta podemos extraer el vector director. En este caso sería menos 1, 0, menos 1. Primero determinemos si son perpendiculares. Para eso debemos ver si el producto escalar de los vectores directores es 0. De la recta R1 vemos que su vector director es A igual a menos 1, 2, 1. Aquí, menos 1, 2, 1, y de la recta R2 podemos ver que su vector director es A' igual a menos 1, 0, menos 1. Observemos nuevamente que lo extrajimos mirando cuáles son los números que multiplican al parámetro T' en las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces realizamos el producto escalar entre ambos vectores directores y vemos que el resultado es 0. Por lo tanto, concluimos que ambas rectas son perpendiculares. Ahora veamos si tienen algún punto en común. Para eso escribimos la ecuación vectorial de la recta R2. Teniendo entonces las ecuaciones paramétricas de la segunda recta, podemos extraer el punto por donde pasa la recta y el vector director. Entonces el punto es el 0, 1, 1 y el vector director menos 1, 0, menos 1. Con esos datos podemos entonces escribir la ecuación vectorial de la segunda recta. Para hallar si existe algún punto en común, deberíamos ver si existen números reales para los parámetros t y t', tales que para esos valores se verifique la igualdad y obtengamos el mismo punto. Entonces, igualamos las ecuaciones vectoriales de las dos rectas. Al igualar las ecuaciones vectoriales de las dos rectas y operar con los vectores, tenemos una igualdad entre dos vectores, por lo tanto la primera componente de un lado es igual a la primera componente del otro lado, 0 menos t es igual a 0 menos t', la segunda componente, 1 más 2t, es igual a la segunda componente del otro lado, que es igual a 1, y la tercera componente, menos 1 más t, es igual a la tercera componente del otro miembro de la igualdad, 1 menos t'. Entonces obtenemos un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Para resolver ese sistema, o sea, para hallar ese t y t', vamos a usar el método de Gauss. Dadas las ecuaciones, las acomodamos, ¿sí? Las ordenamos, extraemos los coeficientes y resolvemos el sistema. Al resolver el sistema, con estas operaciones que están detalladas acá abajo, resulta que en la segunda y en la tercera fila observamos que nos queda un sistema incompatible. Por lo tanto, como el sistema resultó incompatible, no encontramos t y t' tales que las rectas sean iguales. Por lo tanto, no tienen puntos en común. En R3 existen rectas perpendiculares que no se cortan en ningún punto. Esto en R2 no es posible. Gráficamente, estas vistas gráficas son para ayudarlos a comprender. En ningún caso se les pedirá durante un examen que grafiquen en 3 dimensiones. En las diferentes vistas se pueden observar que las dos rectas son perpendiculares y no tienen puntos en común. Si observamos el gráfico de abajo, este de aquí, podemos observar que los vectores directores de las rectas efectivamente forman ángulos de 90 grados en el origen, mientras que las rectas, como se puede ver en el gráfico de acá, no tienen puntos en común. Es decir, son perpendiculares, ya que sus vectores directores lo son, pero no comparten puntos en común. Continuamos con otro ejemplo. Determinar si las siguientes rectas se intersectan en algún punto. Recta 1, x igual a 0, 0, 6 más t por 3, 2, menos 3.
y la segunda recta x igual a 3, 2, 3 más t por 1, 2, 2. Para hallar si existe algún punto en común, deberíamos ver si existen números reales para los parámetros t y t', tales que para esos valores las rectas sean iguales. Entonces, nuevamente, igualamos las dos ecuaciones vectoriales de ambas rectas, operamos e igualamos coordenada a coordenada. Entonces, la coordenada en x, o sea, la primera coordenada, que es 0 más 3t, debe ser igual a 3 más t'. La segunda, 0 más 2t, debe ser igual a 2 más 2t'. Y la tercera, 6 menos 3t, debe ser igual a 3 más 2t'. La tercera ecuación. Nuevamente vamos a resolver este sistema, que ahora tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Como es un sistema lineal, vamos a usar el método de Gauss y así hallar si existen t y t'. Extraemos los coeficientes y armamos la matriz ampliada. Operamos en la matriz con las operaciones permitidas por el método de Gauss. Arriba tienen detalladas las operaciones que hacemos para pasar de una matriz a otra. Volvemos al sistema y planteamos otra vez las ecuaciones. En este caso, de la primera fila tenemos que t menos t' es igual a 1 y de la segunda t' igual a 0. La tercera fila no nos provee información porque nos dice que 0 es igual a 0. Entonces, sustituyendo y despejando, nos queda que t es igual a 1 y t' es igual a 0. Entonces, si reemplazamos t igual 1 en la recta 1 o t' igual 0 en la recta 2, obtenemos el punto de intersección. En este caso, reemplazamos t igual 1 en la primera y nos queda el punto 3, 2, 3. De la misma forma, si hubiéramos reemplazado t' 0 en la segunda, si ponemos 0 acá en la segunda ecuación y operamos, fíjense que nos devuelve el 3, 2, 3 también. Podemos ver el punto de intersección gráficamente. Graficamos la primera recta, graficamos la segunda recta y efectivamente se cortan en el punto 3, 2, 3. En R3, dadas dos rectas, podemos hallar una tercera recta que sea perpendicular simultáneamente a cada una de ellas. Ejemplo, hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto menos 1, 1, 1 y es perpendicular a las rectas R1 de ecuación x igual a 1, 0, menos 2 más t por 0, 1, menos 1 y R2 igual a x igual a 0, 0, menos 1 más t' por 1, 2, 1. Entonces el objetivo es encontrar una tercera recta perpendicular a R1 y a R2 simultáneamente. La recta pedida es la recta que pasa por el punto T y tiene vector director A, que es perpendicular a cada uno de los vectores directores de las rectas R1 y R2. Para hallar A debemos realizar el producto vectorial entre ambos vectores directores. Entonces tomamos los vectores directores de las rectas que nos dan, 0, 1, menos 1 y el 1, 2, 1, y realizamos el producto vectorial. El producto vectorial nos devuelve este vector, 3 menos 1 menos 1. Es importante aquí recordar que el producto vectorial entre A y B nos devuelve un vector que es ortogonal tanto a A como a B. Por eso es que realizamos el producto vectorial entre los dos vectores directores. 3 menos 1 menos 1 es perpendicular tanto al 0, 1, menos 1 como al 1, 2, 1. Una vez que tenemos el vector director de la recta pedida, podemos armar la ecuación. Por enunciado nos decía que la recta pasa por el punto P menos 1, 1, 1 y teníamos que buscar el vector director que lo encontramos. 3 menos 1 menos 1. Entonces armamos la ecuación x igual a menos 1, 1, 1 más t
por 3 menos 1 menos 1.